Sí, perfecto, Paula. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a SUPAC, a la Comisión Directiva de SUPAC por la invitación. Felicitarlos por esta iniciativa. La verdad que es sumamente importante que desde la Sociedad Uruguaya de Patología Clínica surjan estas actualizaciones, sobre todo una enfermedad que está tan este, en nuestros oídos permanentemente. Así que bueno, agradezco mucho la invitación y los felicito por la iniciativa y la felicito a Nadia por la exposición que estuvo muy interesante. Bueno, mi nombre para los que no me conocen, no sé si son todos conocidos o no, pero soy Paola Turcati, soy especialista en laboratorio clínico y en hematología, y pertenezco al departamento de laboratorio clínico del Hospital de Clínicas del sector hematología y citología. Y bueno, me pidieron que desarrollara las alteraciones hematológicas en COVID, y no podía no empezar la charla, no puedo pasar la diapositiva, Pablo, ¿puede ser? Ahí. Un poco en la misma línea que Nadia comenzó su exposición, pero me parece que vale la pena remarcarlo. El laboratorio clínico cumple un rol fundamental en el diagnóstico inicial y en el seguimiento de diferentes patologías, y el COVID-19 no se escapa de esa realidad, no solo en el diagnóstico epidemiológico o etiológico, en realidad, de la patología y en la vigilancia epidemiológica, sino es esencial en el manejo de los pacientes como marcador pronóstico, en el seguimiento, en la elección del tratamiento, en el seguimiento del tratamiento, y en la evolución posterior a la mejoría o no del paciente. Así que esto enfatiza un poco la felicitación de la Sociedad de Patología en tener estos seminarios en marcha. Bueno, desde que empezó los primeros casos el año pasado, fines del año pasado, en China, se han publicado múltiples cantidad de artículos científicos. Actualmente se dice que se están publicando entre 10 trabajos científicos por día. El martes se me ocurrió poner COVID-19 en PubMed y aparecieron 20.841 artículos. Por supuesto que no hay quien pueda estar al tiro con todos estos trabajos. Esto es alguno de los que yo utilicé para hacer esta presentación, pero es muy importante resaltar que más no es mejor. Estos trabajos son de poca calidad científica, una baja evidencia, la mayoría son descriptivos, reportes de casos o series de casos, están basados en la experiencia de nuestros colegas con los pacientes que han tenido, y hay trabajos con N de casos significativamente pequeños, o sea, hay trabajos que hablan de 40 pacientes, 100 pacientes, los trabajos más grandes 1000, realmente hay que ser muy objetivo a la hora de analizar un trabajo de investigación en este momento. Además, los revisores de las revistas, antes de publicar un artículo, el criterio de revisión es mucho más laxo para poder liberar los trabajos en tiempo y forma, y que esta emergencia también, los médicos estén actualizados en tiempo real. Bueno, eso lleva a que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo mayor a la hora de la lectura de estos trabajos y para sacar conclusiones. Las características clínicas están bastante bien definidas en esta patología, y las de laboratorio no tanto, como Nadia mencionaba. Hay disparidad de resultados en los diferentes trabajos que nosotros leemos. Algunos trabajos son muy categóricos en indicar que tal analito es marcador de severidad, y otro es igual de categórico en decir que no lo es. Entonces eso nos lleva un poco a confusión. Tampoco contamos con todos los datos cuando leemos un trabajo de investigación, no sabemos en qué plataforma se realizó el análisis, cuáles son los valores de referencia, qué calibradores o controles usaron. Entonces es muy difícil sacar conclusiones globales, y bueno, un poco vamos a intentar mencionar las coincidencias que tienen la mayoría de los investigadores. Bueno, no podemos comenzar a hablar de los resultados de laboratorio sin saber algo de patología, de la fisiopatología. Nadia ya algo habló, pero bueno, para mencionar, comienza con la infección pulmonar, ingreso por vía respiratoria del virus. Esto produce a nivel local una inflamación que, si el huésped es capaz de controlarla, puede quedar ahí, resolver esa infección, y probablemente no tenga síntomas, como por suerte es en la mayoría de los casos, o síntomas estos pueden llegar a ser muy leves. Pero si el huésped, la inmunidad del huésped no es capaz de controlar esa infección, se va a producir una activación de la inflamación, va a conducir a daño tisular, pulmonar y activación de macrófagos, de granulocitos. Eso va a llevar a la liberación de citoquinas proinflamatorias,
Y en el caso de que eso se vuelva muy severo y muy importante, va a haber lo que se llama un síndrome de liberación de citoquinas, o lo que comúnmente ahora estamos escuchando muy seguido como tormenta de citoquinas. Esta tormenta de citoquinas tiene una liberación muy importante de diferentes citoquinas proinflamatorias, pero quería resaltar estas tres. La interleuquina 6, que sí tiene un rol patológico importante, más es un marcador de severidad y de mal pronóstico, hace que se induce la liberación del factor tisular directamente de los monocitos, lo cual el factor tisular va a desencadenar la activación de la coagulación y la consiguiente producción de trombina. La interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral lo que van a hacer es inducir la supresión de los inhibidores endógenos, o los anticoagulantes endógenos de la coagulación, todo lo que va a llevar a una coagulopatía. Este conjunto entre coagulopatía y tormenta de citoquinas o inmunidad del sistema inmune en conjunto con el sistema de la coagulación es lo que se conoce actualmente como inmunotrombosis. Y bueno, esto comienza con el estado proinflamatorio y va inicialmente a conducir una coagulación inducida por sepsis, que es lo que se conoce actualmente como un paso previo a lo que es la coagulación intravascular diseminada. Y bueno, cuando eso se vuelve sistémico e incontrolable y la explosión es indiscriminada, va a conducir a la muerte del paciente. Bueno, hablando ahora propiamente de las alteraciones hematológicas en COVID-19, esta división, por supuesto que es muy arbitraria porque están intrincados algunos parámetros entre inflamación y coagulación, pero me pareció que era práctico poder separarlo así. En un momento, esta diapositiva tenía porcentajes al lado de cada una de las alteraciones, y después decidí sacarlos porque es tan dispar en los diferentes trabajos que uno lee que... ¿Sigo? No sé, que bueno, que había tanta diferencia en la frecuencia de la aparición de estas alteraciones que preferí sacarlo y solo mencionar como más frecuente o menos frecuente y no coloqué los porcentajes. En cuanto a los elementos de inflamación, esto sí es bastante compartido con todos los investigadores, que se presenta como una linfopenia definida por menor a 1000 linfocitos por milímetro cúbico. En un porcentaje mucho menor puede presentarse neutropenia, a menos de 20% de los pacientes. Y la leucocitosis, cuando está presente, tanto sea por linfocitosis o por neutrofilia, se cree que es por una sobre o coinfección bacteriana y no propiamente por el virus. Y la velocidad de eritrosedimentación, sabemos que es un elemento sumamente inespecífico y que se eleva casi que por todo, en más del 90% de estos pacientes está aumentado. En cuanto a la coagulopatía propiamente dicha, las pruebas globales nos van a orientar un poco, no mucho. El tiempo de protrombina está aumentado en un porcentaje muy bajo de los pacientes, pero sí se asoció que el tiempo de protrombina prolongado puede llegar a ser un elemento de severidad. Lo vamos a ver más adelante. Con el tiempo de tromboplastina parcial activado hay diferentes resultados. Algunos autores hablan de una prolongación, pero en algunos artículos hablan de una disminución en etapas finales del tiempo de tromboplastina parcial activado, pero igualmente la frecuencia de aparición es muy baja y es un parámetro que no se recomienda de los primeros, así como para tener en cuenta para el seguimiento. En el fibrinógeno sí hay una uniformidad de criterio en que se eleva desde el inicio, probablemente como reactante de fase aguda, pudiendo disminuir en la evolución de la enfermedad. Los de dímeros también, ya Nadia los mencionó en su presentación, pero están elevados en la mayoría de los pacientes y también es un elemento de severidad. Y la trombocitopenia, si bien está presente en un porcentaje muy bajo de los pacientes, últimamente se le está dando un rol asociado con severidad, pero vamos a profundizar en algunos de ellos en el correr de la presentación. Pero bueno, los más frecuentes son la linfopenia, la velocidad de eritrosedimentación, el fibrinógeno, que en primera instancia elevado, luego disminuido, y los dímeros D. Bueno, para entrar a hablar un poco de los dímeros, me parecía que era importante hablar 2 segundos, dedicarle 2 segundos a su formación. Inicialmente tenemos el fibrinógeno, que está compuesto por dos por enlace que tiene los fibrinopéptidos, los cuales van a ser clivados por la trombina se va a generar por activación de la coagulación.
si yo señalo, no sé si ven, la trombina va a clivar el fibrinógeno y va a pasar a convertir monómeros solubles de fibrina. Pero estos monómeros solubles de fibrina luego se van a polimerizar y van a formar una malla de fibrina soluble, pero inestable todavía para contener la coagulación. Esta misma trombina que se generó para la formación del coágulo va a activar al factor 13, que va a generar enlaces cruzados covalentes y le va a dar estabilidad a este coágulo, le va a dar más cohesión y estabilidad, para que finalmente esta misma trombina que produjo ese coágulo de fibrina, inicialmente fiable, luego estable por activación del 13, va a activar al plasminógeno, activarlo para que se convierta en plasmina, y esta plasmina va a romper estos enlaces y va a liberar los productos de degradación de la fibrina, que son los que conocemos como dímeros D. Lo que es importante, ¿por qué quise mostrarles esto? Porque los dímeros son muy heterogéneos, como verán, tienen que tener dos fragmentos D, pero en realidad con mucha heterogeneidad. Entonces, son el principal producto de la agregación de la malla de fibrina por la plasmina. Su presencia normalmente indica activación, como vimos, tanto del sistema fibrinolítico como de la activación de la coagulación, porque produce generación de trombina y plasmina. Es muy importante destacar que tienen una muy baja especificidad porque se elevan en múltiples patologías, como por supuesto en el tromboembolismo venoso agudo, en traumatismos, neoplasias, sepsis, alteraciones hepáticas, renales, coagulación intravascular diseminada, alteraciones de eventos coronarios, pero también en muchos momentos fisiológicos, como es el embarazo, la edad avanzada. Incluso para la edad se han planteado valores de referencia específicos para la edad para mayores de 50 años. Y bueno, están formados los dímeros por dos monómeros adyacentes que están unidos por una cadena cruzada. Y son el reflejo de la secuencia de tres enzimas, la trombina, el factor 13 y la plasmina. Su vida media en circulación plasmática es de 6 a 8 horas. Pero lo que mide el ensayo del dímero, como vimos, no es una molécula única, sino un conjunto heterogéneo de entidades liberadas por esa plasmina formada por la trombina. Los kits comerciales pueden medir el dímero con diferentes especificidades y sensibilidades. Lo que es importante que tengamos en cuenta es que no son equivalentes los resultados, ni equivalentes ni comparables. Y incluso algunos pueden tener valores de referencia sumamente diferentes. Para mencionar dos palabras de la preanalítica, recordar que la muestra puede ser plasma o sangre entera, eso dependiendo de la plataforma que estemos utilizando, y el método de extracción puede ser cualquiera de los conocidos, por supuesto siempre tratando de evitar extracción por intermedio de una vía. La recolección puede ser, usualmente es en citrato de sodio 3.2, pero también puede ser heparina, depende del método, y es saber que son estables a temperatura ambiente entre 4 y 24 horas. Y bueno, se pueden almacenar hasta 2 años a menos 70, pero sabemos que eso solo va a ser con fines de investigación porque la determinación debe ser informada dentro de lo posible, dentro de la hora de la solicitud, por la importancia del resultado en la toma de decisiones. En cuanto a los métodos que contamos actualmente, bueno, hay métodos semicuantitativos de aglutinación en placa. Estos métodos no son recomendados, carecen de sensibilidad, son dependientes de la lectura del observador. En cuanto a los métodos cuantitativos, son sumamente sensibles y específicos, emplean anticuerpos monoclonales y son muy automatizables. Actualmente el gold estándar es el ELISA, tiene una alta sensibilidad y un valor predictivo negativo elevado, cercano al 100%, del 100% en algunos casos, pero no es práctico para la toma de decisiones porque el ELISA fue diseñado para procesar más de una muestra a la vez y es una técnica de larga duración, no es el resultado rápido. Los mayormente utilizados son los de lectura turbidimétrica, que están incorporados en la mayoría de los coagulómetros y también en algunas plataformas de química clínica, y poseen una sensibilidad y especificidad similar a los métodos de ELISA, pero recordar que entre ellos no son equivalentes los resultados. Me importa mucho destacar ese punto. Y también contamos con métodos de point of care que la verdad que tienen una utilidad importante porque se usan al lado del paciente, están disponibles 24 horas al día los 7 días de la 24 horas al día los 7 días de la semana, pero bueno, tienen sus desventajas el alto costo. En cuanto al informe, saber que nosotros tenemos que saber si nuestro método está validado para la exclusión de tromboembolismo venoso.
Después, si a alguien le interesa, podemos hablar de cómo se calcula el valor para exclusión, o cómo es la recomendación del cálculo, tanto el valor de referencia como el de exclusión de tromboembolismo venoso, pero lo importante es que tiene que tener un valor predictivo de 100% y una especificidad cercana al 100, porque debe poder excluir enfermedad, o sea, no puede tener ningún falso positivo. Y las unidades de expresión tienen distintas unidades de magnitud y de masa, y dada la gran variabilidad en las unidades, la CLSI recomienda que se use el tipo y magnitud de unidad tal cual como son generadas por el fabricante, y que no se realizan conversión, porque el uso de conversiones ha llevado a errores de interpretación. Bueno, esto es a modo de ejemplo para ver diferentes equipos comerciales que tenemos actualmente disponibles y las unidades de masa y de magnitud que deberían informarse. En cuanto al COVID, sin entrar en detalle en los valores, porque como dijimos, no son extrapolables de una plataforma a la otra, la mayoría de los trabajos no especifican en qué plataformas fueron procesados, porque son muchos trabajos retrospectivos que analizan más de un laboratorio a la vez con diferentes plataformas, pero sí se vio que entre los pacientes no sobrevivientes y los sobrevivientes había una diferencia significativa, con una elevación marcada en aquellos pacientes que fallecieron. Y así, a su vez, también en aquellos pacientes graves que ingresaron a UCI, versus los que no ingresaron. Y bueno, y este trabajo, uno de los últimos trabajos de One, habla de que un dedímero mayor a 1 miligramo litro para su plataforma implicaría un riesgo de muerte 18 veces mayor que no tenerlo. Bueno, esto lo voy a pasar. Quería mostrarles porque me pareció que la gráfica es muy visual. Tenemos en rojo los pacientes que no sobrevivieron versus los pacientes que sobrevivieron. El 90% de los pacientes hospitalizados en este trabajo presentaron hipercoagulabilidad evidenciada por elevación de los dedímeros, casi todos, y se nota claramente que fueron significativamente superiores los niveles en los no sobrevivientes, y a su vez esto fue aumentando progresivamente con el aumento de la enfermedad. Dos cosas en cuanto a los valores elevados. Se han reportado valores hasta de 300.000 nanogramos mililitro de dedímeros. Nosotros en nuestro laboratorio optamos por la decisión de no diluir la muestra, de informar la máxima dilución realizada automáticamente por el equipo. ¿Por qué decidimos esto? Por un tema puramente de bioseguridad, y porque tampoco con esos valores tan elevados, el continuar diluyendo la muestra no es que va a ser un aporte tan sustancial al clínico. En caso de que lo solicitara por algo en particular, se podría plantear la dilución. Pero preferimos que en nuestro laboratorio optamos por informar la última dilución realizada por el equipo sin hacer manipulación externa. Bueno, en cuanto a los linfocitos, como otro parámetro que vimos que era frecuentemente, se veía una disminución frecuentemente en todos los pacientes, el recuento linfocitario entre los no sobrevivientes, recuerden que la línea roja es los no sobrevivientes y la azul es los sobrevivientes, esto es el valor de linfocitos y esto es el tiempo en días. Hay una diferencia significativa en el descenso más marcado en los pacientes que fallecen, y en el día 7 de los pacientes que sobrevivieron se vio en este trabajo una disminución también del valor. Es importante ese día porque entre el 5 y el 7 la mayoría de los pacientes van a mostrar su camino hacia la severidad o hacia la buena evolución. Entonces ese es un hallazgo interesante que tuvieron en este trabajo. En cuanto al tipo de protrombina, muy pocos casos con alteración del tipo de protrombina, siempre referido en segundos. Esto es algo que es importante que lo tengamos en cuenta, porque nosotros en Uruguay creo que, no sé si hay algún laboratorio, pero si hay, debe ser en la minoría, informan el tiempo de protrombina en segundos, lo cual no está mal que no se informe, porque sabemos que eso es muy variable del reactivo que utilicemos, del lote. Entonces generalmente optamos por no informarlo, pero en estos pacientes probablemente nos pidan que les informemos el tiempo de protrombina en segundos, porque aparte forma parte de los scores clínicos que ellos tienen, que tienen los clínicos de severidad, entonces van a requerir que les informemos los segundos. Bueno, hay que ver en cada laboratorio cómo se instrumenta, porque el valor, si se informa con valor de referencia, debe ser calculado para cada lote. Y bueno, esta diferencia tan sutil de la prolongación del tiempo de protrombina en segundos se pierde completamente si lo que usamos es el INR. Una razón más para no utilizar el INR, solamente utilizarlo para lo que fue diseñado, que son los pacientes anticoagulados con warfarin o acenocumab.
Bueno, esto es una gráfica simplemente para esquematizar lo que acabamos de mencionar. Los no sobrevivientes tienen una prolongación con relación a los sobrevivientes, una prolongación en segundos que es muy discreta. En cuanto a la trombocitopenia, hay mucha discrepancia en los trabajos con respecto a la trombocitopenia. Lo que sí hay es común a todos es que no es frecuente. Si tomamos un punto de corte de 100, que sería una trombocitopenia verdadera, solo 5% presentan trombocitopenia. Estos son pacientes, aparte, que clínicamente se vio que no sangran. Estos pacientes trombosan, no sangran. Pero bueno, si toman, algunos trabajos toman un punto de corte de 150 y si el 95% de los pacientes graves presentaban menos de 150.000 plaquetas. Pero a su vez hay otros trabajos que sí demuestran un mayor riesgo o enfermedad más grave y un avance hacia la mortalidad en aquellos pacientes que tienen al inicio recuentos plaquetarios menores. Por eso podría ser planteado como un indicador de progresión de la enfermedad. Ya terminando, en cuanto al fibrinógeno, inicialmente se encuentra elevado en la mayoría de los pacientes como reactante de fase aguda, y puede presentar una disminución repentina, generalmente previa a su muerte, a valores menores a 100 miligramos de cilitro, que generalmente requiera incluso el aporte de crioprecipitados. En cuanto a la antitrombina, lo puse como un ejemplo de un inhibidor fisiológico de la coagulación. Bueno, las concentraciones plasmáticas son más bajas en los pacientes que fallecen versus los que no fallecen, con una diferencia significativa, pero siempre dentro de los valores de referencia. No se vio pacientes que tuvieran valores de antitrombina por debajo de los valores de referencia. Y esto es lo mismo que les acabo de mencionar en gráficas. Ven como el descenso de fibrinógeno, en lo verde era los que no sobrevivieron. En los pacientes que no sobrevivieron, un descenso de fibrinógeno bien previo a su muerte. Y bueno, como conclusiones finales, solamente resaltar la participación del laboratorio clínico en esta patología, como en todas, más allá del diagnóstico virológico. Es importante para definir el pronóstico, la severidad, riesgo de muerte, estrategias terapéuticas y la evolución y seguimiento de estos pacientes. El COVID-19, como dijimos, presenta un estado de hipercoagulabilidad. No les mencioné, pero los pacientes severos que ingresan a CTI tienen una tasa de trombosis entre el 5 y el 15% aproximadamente, y estos pacientes se han reportado otras tasas de trombosis hasta el 35 o 45%, bastante superior a pacientes con similar patología, pero otra etiología. Entonces vamos a monitorizar esta hipercoagulabilidad de forma periódica. La recomendación de la ISTH es que se realice un tiempo de protrombina, recuento plaquetario y dímeros cada 2 a 3 días. Y bueno, y todos los pacientes, por lo que dijimos de la hipercoagulabilidad y el riesgo trombótico, todos los pacientes que ingresan al hospital van a requerir tromboprofilaxis, todos, desde el inicio, la puerta de emergencia, y en algunos se les va a ajustar la dosis, incluso a niveles de anticoagulación, dependiendo la condición de cada paciente. Y ahí de vuelta al laboratorio tiene un rol en estos pacientes, ya que podría llegar a controlar ese nivel de anticoagulación, generalmente que se realiza con heparinas de bajo peso molecular, controlando la actividad antidiesa. Y bueno, por acá llegó mi presentación. Personalmente no tengo experiencia con pacientes en el hospital, no tenemos ningún paciente, ningún caso con COVID-19. Tenemos un proyecto de investigación que en este momento se encuentra en el Comité de Ética, que es valorar o caracterizar las características, las alteraciones clínicas y de la coagulopatía en los pacientes con infecciones respiratorias bajas, tanto COVID como no COVID, porque hay muchas alteraciones que nosotros no las buscábamos antes en una neumonía común y corriente y que ahora se presentan como marcadores muy específicos de esta enfermedad, y capaz que no lo son, capaz que infecciones respiratorias de otras etiologías también las tiene. Lo novedoso de ese trabajo, que vamos a incluir además de los parámetros básicos de laboratorio de coagulación, vamos a realizar test de generación de trombina y pruebas viscoelásticas como el tromboelastograma. Bueno, muchas gracias por la atención, y esto es un trabajo en conjunto donde debemos estar todos en comunicación para que las cosas salgan bien. Gracias.